Continuando la conmemoración, tiene la palabra la legisladora Lasso. Presidenta, quiero saludar en primera instancia a las autoridades, a los integrantes de la colectividad, integrantes de las instituciones educativas, a los ciudadanos y ciudadanas, así como a mis pares legisladores que un año más asistimos a esta sesión recordatoria de uno de los hechos más espeluznantes en la historia de la humanidad, cuya descripción resulta incomprensible, inexplicable, injustificable y por demás estremecedor. La humanidad sufre sin dudas retrocesos desde todo punto de vista cada vez que fenómenos desgraciados como aquel se presentan sobre la faz de la Tierra. No existe justificación alguna, al menos para quienes tenemos una concepción humanista, ni desde el punto de vista político, ideológico, racial o religioso, válido ante la barbarie perpetrada. Yo quiero ser breve y hacer algunas referencias que tienen que ver algunos hechos puntuales, pero quiero ir más al fondo de la cuestión en lo que tiene que ver con lo que esto significa en el pasado, en el presente y sobre todo, hacia el futuro. Por eso voy a hacer algunas referencias a algunas cuestiones históricas. Tras investigaciones de Wilfred Daim, resulta razonable pensar que Hitler recibió sus conceptos racistas a través del ex monje Lance Liebenfeld, quien publica unos folletos muy primitivos titulados Ostara Heften. Estos hablan sobre la raza azul rubia, que según el autor es la obra maestra de los dioses, mientras que el resto es considerado inferior. Partiendo de conceptos raciales como este, Hitler interpreta el desarrollo de la historia humana hasta entonces. Resulta inconcebible esta convicción y cualquier otra convicción de supremacía de unos sobre otros, del fomento de la desigualdad, del fomento de la superioridad y de esa valoración que pretende fomentar la victoria de lo que consideran es lo mejor y más fuerte, exigiendo casi de una manera lógica, perversa, la subordinación de lo que se entiende es inferior. El Holocausto constituye la tragedia más espantosa padecida por el pueblo judío y una de las tantas barbaries que en su haber lamentablemente cuenta la historia de la humanidad. La discriminación, la persecución, el confinamiento, el intento de exterminio se resumen en la masacre que avergüenza a la raza humana. La condición humana mostró en los campos de concentración nazis su aspecto más terrible. Hubo y hay quienes llegan al extremo de negar la existencia de los hechos históricos, en una suerte de juego macabro del pensamiento que va del delirio de la barbarie al delirio mismo de la negación de la existencia. La magnitud de aquellos trágicos hechos debe ser un llamado permanente, como se dijo en esta sala, a la reflexión. Debe siempre tornarse en denuncia y debe tornarse una oposición militante a que hechos similares se lleven adelante hacia cualquier otro colectivo humano. Cualquier esbozo de intento de masacre fría, planificada, a escala industrial de inocentes, debe generar la condena.
la planificación de cualquier exterminio, de cosificación de cualquier ser humano por el mero hecho de encarnar la diferencia es y representa una concreción macabra. Pero también tenemos que reconocer que el genocidio fue el resultado no solamente de esto, sino de la trágica confluencia de factores sociohistóricos, condiciones colectivas que evidencian serias conmociones económicas y políticas. Muy brevemente hago referencia a algunos de estos hechos. En 1939 los nazis invadieron el país vecino de Polonia y con ese acto inicia oficialmente la Segunda Guerra Mundial. También inicia una campaña de persecución mucho más radical contra aquellos considerados, reitero, según el entender de estos seres, como inferiores, un concepto que no solo abarcaba a la población judía, sino a los gitanos, a los discapacitados, a los testigos de Jehová, por poner algún ejemplo, a los homosexuales y a los comunistas. Fue en ese mismo año, en la zona invadida de Polonia, cuando se establece el primer gueto. Señora Presidenta, hay algunas cosas y algunos testimonios que tuvimos el honor de escuchar que realmente son estremecedores. El Museo Memorial del Holocausto en Estados Unidos estima que al menos 800.000 personas murieron dentro de los guetos entre el 39 y el 45, debido a las pobres condiciones sanitarias y a la falta de alimentos. Sin embargo, la campaña de exterminio nazi comienza en el 41, cuando Hitler emprende también su operación Barbarroja, con la cual se planea la invasión de la Unión Soviética en su momento, de la mano de escuadrones que realizaban asesinatos masivos a medida que los nazis iban ganando terreno. El Holocausto fue el asesinato masivo de millones de personas a manos del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre el 39 y el 45. La población judía fue el principal objetivo de los nazis. Y se estima que 2 de cada 3 judíos europeos murieron durante esta campaña de exterminio. Después de la operación Barbarroja, la Unión Soviética se anexa a los aliados y así fueron recuperados progresivamente terrenos que habían sido invadidos por los nazis. Pero quiero ir al fondo de esta cuestión, que es mi más profundo reconocimiento y respeto a las víctimas, a los sobrevivientes, aquellas que llegaron casi al borde de la suspensión del devenir del sujeto, los que sobrevivieron a la despersonalización, al distanciamiento del sí, al enajenamiento de sí mismos, a los que a su retorno mostraron al mundo el peor rostro de la humanidad, los que sobrevivieron a los campos de exterminio, desnudaron la realidad más cruel, atravesando el límite de lo simbólico, padeciendo las peores mortificaciones y suplicios infligidos deliberadamente por un grupo humano mayoritario hacia otro. Se convirtieron, a nuestro entender, en eternos mensajeros de ese horror y en representantes de lo que nunca debió ocurrir. Sitios como Auschwitz, como se dijo aquí, Mauthausen, Buchenwald, en Polonia, en Austria, en Alemania, respectivamente, entre otros, se abrieron al mundo como testigos de la infamia. Mi más profundo reconocimiento también a aquellos que en un acto de grandeza humanitaria, más que bélica, dejaron su vida en solidaridad con la humanidad toda. A las bajas militares de población militar y civil del ejército aliado. Solo a modo de ejemplo, quiero hacer mención al hecho que para rechazar la invasión nazi y presionar para obtener la victoria en el este, se requirió un tremendo sacrificio que solo
en la Unión Soviética perdió 26,6 millones de habitantes entre bajas de militares y población civil, lo que representó el 13,7% de la población total del país. Finalizo, señora Presidente, expresando mi más profunda convicción al decir nunca más, y lo digo en la convicción y en absoluta conciencia de lo difícil que esto significa en un mundo cada vez más convulsionado. Pero siento la necesidad de decirlo. Nunca más la humanidad sea expuesta a ningún tipo de vejamen, a tremenda barbarie. Muchas gracias, señora Presidenta.